Este tiempo es nuestro. La vida está esperando. Tiempo de reconstruir la Argentina. Tiempo de reconstruir nuestro valle. Tiempo de reconstruir al hombre argentino. Tiempo de reconstruir la esperanza. Porque las postergaciones, las frustraciones, el dolor y la exclusión no pasan sin dejar sus huellas, que son heridas, que son nuestras llagas. Este tiempo es nuestro para trabajar, porque nada otorga mejor sentido que el simple trabajo. Y también es tiempo para dialogar, porque nada otorga mejor encuentro que la simple y franca conversación. Trabajo y diálogo, ¿qué más haría falta para recuperar la fortaleza y vencer la violencia? Eso venimos a proponer, Sobrevolando el Valle, un espacio radial donde se debaten y comparten ideas. Todos los sábados, de 12 a 13, por Radio Show. Sin comerse los embrollos del cipallaje local. Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro programa, como todos los sábados, Sobrevolando el Valle. Acá en 98.3 Radio Show. Como hoy los vamos a acompañar con nuestra querida compañera de equipo, Patricia Laría. Hola, Pato. Hola, acá estoy. Buenos días a todos. Pato, hoy tenemos un programa dedicado a un tema que es de fundamental importancia para los argentinos, pero en particular para los valletanos, que es el tema de las represas, lo que se llama, lo que se va a convertir quizás en el negocio del siglo para unos pocos y el riesgo silencioso para muchos. Ya vamos a hablar de qué se trata todo esto, porque tenemos dos invitados, dos históricos de las represas y de las empresas hidroeléctricas de nuestra región. Uno de ellos es el ingeniero Conrado Carnel. Buen día. Muy buenos días. Hola, te voy a decir Quino porque sí. Con Conrado, o sea, con Quino nos conocemos hace muchos años y la verdad ni sabía que te llamabas Conrado, porque te he dicho Quino toda la vida. Sí. Bueno, y también estamos con el ingeniero Jorge Pistañesi. Buen día, Jorge. Buenos días. Bueno, primero que nada, les agradezco muchísimo la presencia en nuestro programa. Sabemos el esfuerzo que hacen de viajar hasta Roca, un día como hoy, con tanto frío, pero eso habla muy bien de ustedes y la preocupación que tienen por estos temas, particularmente que son de tanta gravedad, y que por otro lado estamos observando que nuestra sociedad, nuestros vecinos, no tienen la verdadera idea de la magnitud de esta problemática, ¿no? Pero en este programa, Quino, siempre hablamos y reconocemos la historia. Queremos que la historia se reconozca, sobre todo los hombres que participaron de la misma, porque entendemos que uno de los graves problemas, o uno de ellos, ¿no? Pero hay varios, pero uno de ellos, por el cual hemos llegado a esta situación en la historia argentina, es la falta del reconocimiento histórico, ¿no? O sea, la ausencia de la historia nos está trayendo a un lugar que no queremos. Entonces, Quino, yo quisiera que me hicieras una síntesis, un raconto de la historia de las represas, la participación de ustedes, los ingenieros, los científicos, en fin. Bueno, primero te quiero poner un poco el contexto de cómo es nuestra participación en todo esto. Hace 4 años atrás nos convoca el entonces intendente del Chocón, Nicolás Difonso, a ver qué pasaba con el tema de los contratos de las represas. Él estaba preocupado porque sabía que vencían los contratos de concesión, y nos pusimos a estudiar el tema. Eso por un lado. Otra parte es nuestra participación en el foro de defensa de nuestros ríos y las represas, pero los hacemos desde un grupo que hemos conformado nosotros, que se llama Grupo Redes, que quiere decir
Red para el Desarrollo y la Participación Comunitaria. Porque en esta cuestión que hoy se habla de la falta de, ¿cómo te podría decir?, de representación, o la crisis de representación, que para nosotros es una crisis del sistema de representación, no que no haya potenciales representantes, sino que está fallando todo este sistema de representación. Eso le da mucha importancia precisamente a la participación comunitaria, es decir, que desde la comunidad empecemos progresivamente a hacernos cargo de nuestros problemas. Bueno, hecha esta introducción. Está bien, digamos, lo que estás marcando puntualmente es una anomia generalizada que la observamos Sí. en todos los terrenos, la verdad. Sí. Ahora sí te podemos hacer un poquito de historia. La historia de nuestras represas viene desde principios del siglo XX. En 1899 hubo una gran inundación, no solo se inundó todo el Alto Valle, sino que la inundación llegó hasta Carmen de Patagones. A partir de esos años empezó la preocupación de poder regular estas crecidas que provenían tanto del río Limay como del río Neuquén. Ya es así que por el año 1903 se instalan las primeras estaciones de aforo para ver qué pasaba con la evolución de los caudales de estos ríos, que era uno en Paso de los Indios y otro en Paso Limay, uno sobre el río Neuquén, el otro sobre el río Limay. Y acá podemos hacer todo un periodo que va hasta 1938. En esos años la Comisión de Técnicos o de la Dirección General de Irrigación comienza los estudios que van a finalizar con los estudios del Chocón y de Cerro Colorado. Esto va llegando hasta 1953, que es donde se traza el primer programa hidráulico nacional, donde se propone, ahí sí, el embalse frontal del río Limal en el Chocón y el desvío del río Neuquén, que es lo que es hoy Los Barriales y el lago Marimenuco. Eso se hace en todo en este periodo. A partir de 1953, con la creación de Agua y Energías, empiezan realmente los estudios para hacer estos dos sistemas de represas. Esto llega hasta el año 1966, donde estos estudios están totalmente completados, incluía los embalses de Barriales y Marimenuco, el embalse del Chocón, y acá lo que hay que, me parece a mí, señalar, que es muy importante, fue que la primera preocupación, la primera prioridad de estas obras era la atenuación de crecidas. La segunda intención fue el riego, y en tercera instancia estaba la producción la generación de energía eléctrica. O sea, Quino, en el 53 se comienzan a preparar los proyectos, y Sí. en el 66 ya tenemos Ya los proyectos totalmente terminados. Estamos hablando de que en ese momento la empresa Agua y Energía era totalmente nacional, Sí. y los ingenieros eran todos Sí. argentinos. Sí, sí. ¿no? Sí, O sí, sea, sí. digo, como para poner en valor el conocimiento y los científicos y ingenieros argentinos, ¿no? Exactamente. Y quiero señalar este orden de prioridades porque con el tiempo esto se ha ido alterando, que eran atenuación de crecida, riego, generación de energía. En esto lo que se preveía, el total de hectáreas a regar que estaba prevista, eran en diferentes etapas, que llegaban hasta 650.000, 231.000 para el año 73, 367.000 para el 83 y 650.000 para el año 2000. Eso era el programa de todo este proyecto. Para el año 2000, 653.000 hectáreas. Ten en cuenta que el Alto Valle son 40.000. Bueno, te doy otro dato. En los últimos 10 años, en el Alto Valle se perdió el 25% de las tierras productivas. Bueno, pero eso es importante tenerlo en cuenta. Absolutamente. Ahora, cuando sale esta licitación, no se consigue financiación.
Entonces, en el proceso de conseguir la financiación a través del Banco Mundial, surge el condicionamiento de crear una empresa específica para estas obras, es decir, no se conseguía financiación a través de la Empresa Nacional de Agua y Energía, sino que se exigía la creación de una empresa que sea una sociedad anónima, y ahí nace Hidronor, sociedad anónima, pero con el paquete accionario en manos del Estado Nacional. Y la segunda condición para el préstamo era que se eliminaran las obras de riego. O sea, se le diera prioridad a la energía, digamos. Exactamente. Entonces, cuando surge Hidronor y se licitan las obras de riego ya estaban eliminadas. No es que no se hicieron, ya no estaba... Era parte del plan, digamos. Era parte del plan, ese riego ya estaba fuera. Bien. Bueno, ahí sí se licitan y empieza toda la historia de Hidronor. Repetime el año de Hidronor. 1967. El año 67. Sí. Y la piedra fundamental, digamos, ¿quién la pone cuando, digamos, la inauguración, no la inauguración de la obra, sino la piedra cuando se inician las obras? Y eso no me acuerdo, pero era el gobierno de Onganía. Exactamente, el gobierno de Onganía. Bien. Sí, sí. Bien. Bueno, ahí nace ya la historia de Hidronor, se van haciendo las represas, y lo interesante de esto es que sobre todo el Chocón se financia, es decir, si bien fueran préstamos del Banco Mundial y también del BID, la recaudación se hizo a través de un impuesto a los combustibles, que era el impuesto Chocón Cerro Colorado, se llamaba así, se llamaba el impuesto que lo pagaron todos los argentinos. Bien. Es decir, que todos los argentinos pagamos la construcción de estas represas. Jorge, digamos, con este panorama histórico que nos da Quino, donde yo la verdad que reivindico el conocimiento y los científicos e ingenieros argentinos que hicieron semejantes obras, ¿no? Y digamos, ¿cómo sigue la historia? Vos que has tenido una participación, contanos cuál ha sido en primer lugar tu participación en todo este proceso. Bueno, en primer lugar yo soy ayudante de Quino. Bueno, sí, Conrado me convoca porque obviamente conocía de mi interés en esto, y nos pusimos a estudiar en detalle el tema desde el momento, en principio desde el momento de la creación de las represas y después de la construcción de las represas y después ya de la concesión. Y nos metimos de lleno en el tema del contrato de concesión, de las condiciones bajo las cuales se hicieron las concesiones de represas. Y así, bueno, fuimos adquiriendo este ejercicio, esta capacidad de ir relacionando un hecho con otro. Y bueno, da la casualidad que yo estoy haciendo una maestría en Ciencia y Tecnología en la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Río Negro, en Bariloche. En la seguir perfeccionando. Muy Entonces, uno va relacionando un montón de cosas. Claro. Y de ahí se desprende una serie de propuestas que nosotros hacemos en un plan que hemos elaborado con Quino que se llama una propuesta para el desarrollo integral de la región del Comahue. Pero bueno, primero terminemos con la historia, yo después te cuento el plan. Sí, claro, está bien, terminemos con la historia. Esto es importante. Mi familia, como te conté en off, llegó a principios de 1900, los Pistañesi, digamos, hay muchos Pistañesi en Roca, a quienes le mando saludos, casi todos parientes míos. Está bien. Y algunos de ellos estuvieron trabajando en la construcción del dique Ingeniero Ballester. Así que tenemos alguna tradición en esto de estar cerca del río, de estar cerca de la represa. Muy bien. Bien, muy bien. Bueno, ahora vamos a ir a un tema musical y ya vamos a ir entrando en el tema quizás más coyuntural, pero dejo una
una pregunta, digamos, en el aire para que reflexionemos nuevamente después del tema, es que las consecuencias que tiene el hecho de privatizar, o sea, o que el Estado deje de tener control sobre, en este caso, las represas, en cuanto hace a las cuestiones de soberanía, políticas energéticas, políticas económicas, seguridad, que es un tema muy importante, sobre todo para los que vivimos debajo de las represas, en fin, todas las consecuencias que generarían la pérdida del control de ese vector energético tan importante. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Común va a pestañear si tu preso es político. El ascensor ya sube. Tu confesión ya sube. Obligados a escapar, somos presos políticos. Reos de la propiedad, los esclavos políticos. El ascensor ya sube. Tu confesión ya sube. Deténganme, deténganlos, deténganlos, deténganlos. Bueno, sigamos con las preguntas. Quino, un tema muy importante que me estabas comentando recién, y quiero que lo comentemos a nuestros oyentes, es el tema de la transferencia de tecnología, ¿no? O sea, las primeras turbinas se hicieron la hicieron los rusos, pero con la condición de que nos transferían la tecnología, a tal punto que después Pescarmona, que acaba de ser privatizada, hizo la siguiente, ¿no? Claro, eso es en Piedra del Águila. Las turbinas del Chocón son inglesas, son Bobbin. Pero cuando se hizo, es decir, en el tiempo, Hidronor fue capacitándose tecnológicamente cada vez más, sus técnicos fueron cada vez adquiriendo más conocimientos y ya cada vez se necesitó menos, digamos, de las consultorías porque teníamos la propia ingeniería. Cuando se llega a la obra de Piedra del Águila, que la conozco bastante en detalle estos fenómenos porque yo ya trabajaba en el control de los montajes electromecánicos de Chocón. En el caso de las turbinas, que eran rusas,
los contratos prevían la transferencia de tecnología para que finalmente se construyeran totalmente en la Argentina. Es decir, la primera era totalmente rusa, después eran parcialmente, y las últimas eran totalmente argentinas, hechas en IMSA. Y es más, se preveía la instalación de una máquina más, que lo tendrían que haber hecho después de la privatización. Nunca esa turbina y generador nunca se montaron, y que eso es otro de los problemas que vamos a ver ahora, de cómo se reinvierte ahora en las centrales. Pero bueno, era con transferencia de tecnología. Y además hay otro dato curioso de Piedra del Águila, que es la única central prevista como central de bombeo. Las centrales de bombeo son centrales que tienen un lago en la parte superior y otro lago en la parte inferior. Cuando sobra producción de energía, se bombea agua. Las turbinas, en vez de funcionar como turbinas, funcionan como bombas. Y recuperan agua del lago inferior y entonces va al lago superior, y es una forma de almacenar energía. Cosa que va muy en sintonía con dos tipos de producción de energía. La eólica, porque cuando vos tenés un parque eólico tenés la máxima producción cuando hay mucho viento, pero por ahí cuando hay mucho viento hay poco consumo. Claro. Bombeas agua y de esa manera vos estás guardando la energía. O sea, Jorge, en alguna época de la historia argentina éramos inteligentes, ¿no? O sea, y utilizábamos nuestra inteligencia para nuestro propio provecho. Sí, pero bueno, teníamos otra Argentina, ¿no? Uh-huh. Otra Argentina donde los argentinos mandaban. Exacto, ese es un detalle. Sí, hoy en día dudo mucho de que sea así. Tal cual. Dudo mucho. Había un nacionalismo muy acendrado, un sentimiento muy fuerte. A mí me transmitieron ese nacionalismo mis padres, mis abuelos, claro. Mis profesores, mis maestros. Hoy no sé si tenemos ese tipo de enseñanza en las escuelas. La autoestima, ¿no? Era fundamental, querernos y ser conscientes de que era posible. Y ser respetuosos unos con otros y considerados y tener esa solidaridad que siempre caracterizó al valletano incluso. Claro. En mi casa no había llaves en las puertas. Exacto. No había cerradura. Se dejaba el auto con la llave puesta. Sí, dejabas el auto con la llave puesta. La bicicleta en cualquier lado. La bicicleta en cualquier lado. Eso lo vi en una sola parte del país, que en los pueblitos de la provincia de La Pampa, que me llamó la atención hace muy poquito tiempo. Claro. Pero eso se perdió acá. Ahora, Quino, vos fíjate que el potencial que vos estabas marcando que tienen este conjunto de represas, ¿no? O sea, hoy tendríamos que tener 650.000 hectáreas regadas, ¿no? Se suma a que en estos últimos años hemos incorporado el vector energético, el gas. Sí. O sea, tenemos gas, tenemos energía eléctrica, tenemos tierras productivas, tenemos agua. Ahora, y muchos ingenieros agrónomos. Muchos ingenieros, mucho conocimiento, universidades, el INVAP, qué sé yo, digamos. Tenemos todo lo que envidia cualquier país o región del mundo. Ahora, sin embargo, todo eso convive con un 50% de pobreza. O sea que vamos al tema del foro, porque ustedes son, digamos, la verdad, son unos luchadores extraordinarios y están defendiendo no solamente la historia, sino que están defendiendo el futuro, que es lo más importante, ¿no? Pero tenemos que reflexionar sobre esto, ¿no? Digamos, me parece de que quizás las crisis nos sirvan para eso, para reflexionar y para ver, digamos, un poquito por qué hemos llegado acá, si hemos logrado todo lo que logramos. Bueno, el primer daño que acá hay que señalar, que fue cuando la llamada privatizaciones, que en el caso de Hidronor es más grave que una privatización, porque fue el desmembramiento. Al desmembrarlo se perdió la capacidad tecnológica y la capacidad financiera. Las dos cosas se perdieron. Fíjate, todo lo que era la parte de obras y proyectos dejó de existir. Todos esos profesionales se desperdigaron, se fueron a otro lado, algunos al extranjero.
O sea, el conocimiento que es parte de la inversión de los argentinos se perdió. Se perdió. Y se perdió la capacidad financiera también para hacer las nuevas obras necesarias. Obvio. Que acá sí vienen los problemas, ahora después que vamos a ver, de seguridad de presas y demás. Con lo cual también, ahora ya viniendo a lo que nos atañe ahora, las empresas, las represas, por ejemplo, Chocón tiene 50 años, 30 años más son 80. Y si llega a ser como estos contratos de concesión, que quieren ser 30 más 30, 30 años más, ya vamos a estar en 110 años. Es decir, las represas totalmente obsoletas, la obra electromecánica totalmente obsoleto, y hay que hacer una inversión grandísima para prolongar la vida útil de estas centrales. ¿Y quién hace esa inversión? Claro, bueno, sí, Jorge, digamos, algunos que se estará preguntando por qué se les ocurre hablar de las represas ahora a estos tipos, ¿no? Pero ahora viene la razón por la cual hoy es tan importante conocer la historia y poder resistir a esta avanzada que es mucho más violenta que la que planteaba Aquino con respecto al tema de Hidronor y la pérdida del conocimiento, ¿no? Bueno, perdón, si voy a ser un poco tajante en esto. Me parece bárbaro. El desguace de Hidronor, Quino fue muy suave, dijo desmembramiento. El desguace de Hidronor es una maniobra aviesa y de alta traición a la patria. ¿Sí? La continuidad de las políticas de desguace y desmembramiento es una continuidad de la misma maniobra. Por lo tanto, es una maniobra de traición a la patria renovada. El hecho de negarle a los argentinos la posibilidad de un futuro es una maniobra de traición a la patria. Y por lo tanto, nosotros hacemos responsables a quienes tengan la responsabilidad hoy de tomar las riendas de este tema y conducirlas como corresponde, de las consecuencias que va a generar esta nueva reprivatización de las represas. Quino mencionó una sola, que es el tema de que quién va a construir las represas. El problema es que no es solamente quién va a construir las represas, el tema es que se pierde la posibilidad de desarrollo, las posibilidades que genera las represas en una compañía concentrada, es decir, la concentración de las represas bajo una misma administración con gran participación estatal genera desarrollo. Ese desarrollo estará ausente en la ecuación, está absolutamente ausente en la ecuación. Esto es algo, como yo te lo comento así rápido para que la gente lo entienda. Si ustedes construyan la represa y déjenmela que yo las manejo y gano plata con ella. Exacto. Cuando se termine la concesión se las devuelvo todas rotas. Todas rotas. Bueno, digamos, es un poco lo que planteábamos recién con el tema, el otro vector energético, que es el gas, ¿no? Estamos poniendo caños de gas que van a solucionar el problema energético a otros países de Europa o del mundo y no podemos tener un mísero invernadero que funciona a gas, ¿no? O sea, se da ese paralelismo que vos estás planteando. Bueno, ahora vamos al tema del foro, Quino, si te parece. Digamos, digamos, sabemos y nos damos cuenta de las razones por las cuales se ha conformado el foro, pues, digamos, hay un conjunto de ciudadanos, sobre todo, yo el otro día fui a la reunión que se hizo en Neuquén, en la Facultad de Ingeniería. Bueno, hay cantidad de ingenieros y técnicos que trabajaron y sindicalistas que trabajaron en las obras y bueno, y están muy preocupados. Así que contanos un poquito, digamos, el tema del foro, si vamos entrando en el tema más coyuntural. Con Jorge nos incorporamos a las tareas del foro ante un llamamiento que se hizo. El foro no es obra nuestra, nosotros acá en esa instancia somos uno más de todos los que están participando ahí, donde progresivamente se fueron haciendo equipos. Nosotros participamos del equipo técnico del foro, pero también hay abogados, se están tratando de ver algunas vías legales a través de los municipios ribereños y que están afectados, porque acá también hay un grave problema de seguridad. Bueno, entonces
se van a hacer pedidos de información pública. Hay un proyecto ya muy avanzado en esto, en estos días ya se va a hacer. Y bueno, son las cosas que podemos hacer desde el llano los ciudadanos, que estamos preocupados por eso, y nos hemos ido juntando y está creciendo cada vez más el foro. Bueno, la idea es conformar el foro a lo largo del Alto Valle. Sí. Y vos planteaste un tema aquí muy importante, que Jorge, a ver, el tema de la seguridad, ¿no? O sea, yo creo que pocos vecinos saben de que vivimos debajo de una columna de agua de más de 80 metros, con un volumen de agua que no sé cuál será, no tengo ni idea, pero es muy grande, está claro. Y las consecuencias que puede tener desde el punto de vista humano, económico, en fin, todo tipo de consecuencias, si esas represas tienen algún problema, que creo que en algún momento hubo algún problemita que se solucionó, no sé cómo. Sí, en 2006 tuvimos una crecida extraordinaria que estuvo a unos pocos centímetros de superar el borde de las represas de Portezuelo. Eso lo saben más la gente de Orsep, la gente de Autoridad de Cuenca, te puede dar mucho detalle respecto de esa crecida. Hay un ingeniero, Oscar Rossi, que tiene unas fotos muy, muy significativas, creo que las tenemos en el foro por ahí publicadas, donde se ven unos troncos, unos árboles enormes atascados contra las represas contra las compuertas de Portezuelo. Es tremendo. El calentamiento global hace que estén pasando cosas que son muy notables. O sea, hace frío hoy, sí, hace frío, pero no tenemos las heladas que teníamos hace, no digo 40, 20 años atrás, 10 años atrás. Es cierto. Hace 5 años atrás teníamos heladas de 5 o 6 grados bajo cero en mayo. Hoy estamos en junio, todavía no hemos tenido heladas grandes. ¿Sí? Esto hace que los deshielos sean prematuros y con mucho más volumen. Entonces, el volumen de las crecidas probables máximas ha aumentado. Los técnicos la han llevado ahora de 11.000 metros cúbicos por segundo a 25.000 metros por segundo, ¿cierto, Conrado? Esa es la cifra, más o menos. Es decir que el peligro de que una crecida máxima haga colapsar la represa de Portezuelo es muy latente. Eso lo tenemos ya. Nosotros estamos debajo de esa columna de agua y el peligro es latente y real y concreto. Por eso se le está exigiendo al Estado que por favor hagan las represas que faltan. Claro, porque además hemos vivido este año, por ejemplo, en Bahía Blanca, una tormenta inusitada en algunos lugares del país. Yo pregunto, ¿qué pasaría si tenemos una lluvia similar, no sé, en la cuenca del Limay o del Neuquén? En la cuenca del Neuquén. Básicamente el Neuquén. El Limay más o menos está controlado, tiene varias represas y el caudal se puede controlar. Sí, y otro detalle, es decir, el río Limay nace de lagos. Es decir, los lagos son reguladores naturales. Tanto el Limay como el Coyoncurá, que es el principal afluente, que bueno, a través de los otros ríos que conforman después el Coyoncurá, también nacen en lagos. Entonces ahí hay una regulación natural. El Neuquén no nace de lagos, lo cual produce... O sea, nace de glaciares. Claro, pero entonces ante un deshielo muy violento combinado con lluvia, provoca picos de crecida que el Limay no tiene, digamos. Es mucho más peligroso el río Neuquén. Sí. Bien. Y por eso es que, bueno, la construcción de las represas, de las dos represas, Chigüido 1 y Chigüido 2, es vital para la supervivencia de todos los ciudadanos aguas abajo. Y me refiero a todo lo que es Añelo, Chañar, Cinco Saltos, Centenario, Cipolletti, Neuquén, Plotier, Cenillosa, sí. General Roca sobre todo, que General Roca está en una situación, ahora está en una posición un poco más alta, pero te puedo asegurar que la ola le pasa por arriba a la ciudad. Claro. Y el otro día, Quino... Perdóname, sí, no, señalo una cosa. Sí. Tenemos una población de casi 1.200.000 personas entre las dos provincias, ¿cierto? Pero tenemos 700.000 personas ubicadas en el valle. Y esas personas están corriendo riesgo muy alto
decrecida. No solamente las personas, sino los bienes, los capitales, las compañías petroleras que están dentro del valle, las compañías, los galpones de empaque, la industria, las casas, todo está corriendo un riesgo muy, muy alto si tenemos un evento de esta naturaleza en el río Neuquén. El río Neuquén. Porque además no es solamente el agua, sino todo el sedimento que el agua arrastra. O sea. Bueno, en eso tendríamos que llamarlo al ingeniero Buitrago, Gastón Buitrago, que es un especialista en el área, una persona que ha estudiado mucho el tema del impacto residual, y te puede ilustrar, pero con mucho, mucho detalle al respecto. Bien. Bueno, vamos a otro tema musical, cortito, y después seguimos más específicamente, si te parece, Quino, con las actividades del foro y cómo podemos replicar el foro en las localidades del Alto Valle. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava, de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espada nos domina y con el de bastos se anda dar y dar y dar. ¡Marcha! No puedo ver tanta mentira organizada sin responder. Todos bronca y bronca y bronca. Sobrevolando el Valle, un espacio radial donde se debaten y comparten ideas. Bueno, seguimos, porque esto es pura charla. José hace señas diciendo, che, tenemos que ver. Y acá hablamos todos juntos. Bueno, Pato, volví a preguntar lo que estabas preguntando. Sí, los compañeros. pido disculpas porque es tan interesante el planteo y me sumo al agradecimiento de Guillermo y de todo el grupo por haber venido acá. Y por supuesto surge toda la historia en común. Mi abuelo, como los pistañeses, mi abuelo también estuvo trabajando en el dique, mi abuelo Bacari, mi madre era ahijada del ingeniero Ballester, o sea que yo desde la familia también. Y obviamente han tocado ustedes temas sumamente relevantes, lo ambiental, lo político, y eso simplemente me surgió una pregunta sin querer tomar demasiado tiempo de ustedes, pero desde la perspectiva de la construcción de los foros, como este foro, y asumido el hecho de que la institucionalidad formal está destruida, o por lo menos extremadamente debilitada, digamos, gobiernos, leyes, ¿qué perspectiva política en términos generales, no partidaria? ¿Cómo ven desde adentro del foro, de ustedes, de esta experiencia, cómo ven la reacción de la comunidad? ¿Cómo la están viendo? Mira, te voy a dar dos enfoques, uno del foro y uno que es nuestro, del Grupo Redes. Nosotros lo que estamos haciendo es iniciar un proceso. De ahora, cómo ese proceso va a evolucionar, realmente lo desconocemos. Pero bueno, nosotros tenemos la posibilidad de iniciarlo y es lo que estamos haciendo. Yo es algo que aplico en muchas cuestiones de mi vida, digamos. Yo en particular soy creyente y hay una cuestión que trato de orientar cuando dicen
busca el reino de Dios y su justicia y lo demás se te dará por añadidura, lo trato de aplicar. Entonces, uno hace lo que cree justo, lo que está en las posibilidades de uno, y lo que pueden hacer los demás, nosotros tratamos de entusiasmarlos. Ahora eso ya no depende de nosotros, digamos. Después, bueno, lo dejo para el final, pero hay una iniciativa del Grupo Redes que se llama Diálogos por una cultura del encuentro, donde estamos proponiendo precisamente establecer diálogos entendidos no como una negociación, sino como una búsqueda colectiva, digamos, para poder resolver nuestros problemas. Bueno, nosotros estamos embarcados en eso para llevar a la comunidad a dialogar. Y esto es uno de los temas que estamos dialogando. Ahora, ¿cómo va a evolucionar? Lo desconocemos, pero bueno, empezamos desde acá. Bien, el grupo Redes, que ustedes, en el que ustedes participan, además de organizar el foro, por supuesto, para que nuestros vecinos tomen conciencia de la necesidad de resistir y de pelear y de generar alternativas para nuestra propia seguridad y para la soberanía energética, en fin, para todas las cosas que significan. También están trabajando, ¿no, Jorge?, en un proyecto de desarrollo que me parece muy interesante que lo comentes. Bueno, hay que posicionarse en el tema, ¿no? ¿Se escucha? No sé qué pasó con el micrófono. Ahí. ¿Algo pasa? Bueno, hay que posicionarse. Hay que posicionarse en el tema y hacer un pequeño análisis de qué significa la privatización de la concesión de las represas. Como ya mencionamos, estaban concentradas bajo la administración de Hidronor, se desguazó Hidronor, se generaron sociedades anónimas con cada represa y así está desde hace 30 años. ¿Le ha generado algún beneficio a la sociedad? No. ¿Le ha generado algún movimiento de desarrollo, algo que sirviera para la sociedad del Comahue? No. Entonces, seguir sobre el mismo camino es seguir con el no, es decir, seguir en la nada misma. Entonces, lo que estamos proponiendo, bueno, seamos inteligentes, cambiemos el enfoque. Lo que estamos diciendo a la gente de gobierno es: apóyense en lo que decimos en el foro, apóyense en la fuerza que les da su pueblo, ¿sí? Y gobiernen para su pueblo. Pónganle un límite al gobierno nacional y díganle: no, vos querés sacar gas y petróleo de nuestro territorio, perfecto, pero las represas son nuestras, completamente nuestras. Eso hay que ponerse firme y hacerlo, y el gobierno tiene las armas para hacerlo. Tiene que hacerlo. Estás hablando de los gobiernos provinciales. Sí, los gobiernos provinciales. ¿Y por qué lo digo? Porque la administración de las centrales, en una administración concentrada con fuerte participación de las provincias, genera el respaldo técnico y el respaldo financiero para poder construir las centrales que faltan. Eso es desarrollo inmediato, porque el movimiento que genera la construcción de una represa es enorme. O sea, las represas generan aproximadamente $500 millones anuales de ingresos, ¿no? De factura. Facturan más o menos entre 300, 400, $500 millones anuales, las 5 o 6 que hay actualmente en funcionamiento. Pero si le agregamos 900 megavatios más, que son las 4 represas que faltan, 2 represas más sobre el río Neuquén, que son Rayoso y La Invernada, y Chigüido, son casi 2.000 megavatios más. Y ahí la facturación Entonces la facturación se va casi a $1.000 millones. O sea, sería una cuestión de hacer crecer el negocio eléctrico, pero para eso se requiere que la administración esté concentrada y bajo control de los estados provinciales y nacionales. O sea, el sentido común indica que con lo que tenemos podemos invertir tranquilamente en las otras represas, digamos, con esos $500 millones que de facturación anual. Y te diría que casi que ni necesitaríamos financiación externa. Ni el Tesoro Nacional.
nada No, de eso. no. No influiríamos en el déficit fiscal. Por una cuestión ninguna cosa. de caja, sí, va a ser necesario, digamos, obtener el dinero Claro, todo bueno, junto para claro. construir y después pagarlo de alguna forma. Claro, pero hasta pero se puede hacer Los recursos existen. una compañía de ingeniería integral, es decir, un consorcio con capacidad de consultoría, de manejo, de diseño y construcción de centrales de energía es fundamental en esto. Ujú. Por eso es lo que era Hidronor. Claro, exactamente. Bueno, Quino, a ver, no, tenemos tiempo todavía. ¿Cómo piensan ustedes desde el foro? Porque, digamos, lo que dice Jorge, la verdad que es re interesante y me parece que, digamos, hay que replicarlo a el resto de las actividades económicas, ¿no? Yo te voy a confesar una cosa. El otro día estuve en una reunión donde había varios intendentes acá en Roca y diputados provinciales, en fin, digamos, había varias autoridades y se hablaba sobre el tema de la ruta, ¿viste? La ruta 22, bueno, ustedes vinieron por ahí y sabe lo que significa. Y como todo concepto, digamos, como gran imaginación para hacerle un juicio a Milei, digamos, no se les ocurre otra cosa, ¿no? Digamos, en ese marco nos estamos manejando. No quiero ofender a nadie, pero me parece de que nos está faltando dar vuelta a la taba, digamos, lo que Jorge nos plantea, digamos, es posible pensar e imaginarnos un futuro mejor porque tenemos todos los recursos humanos y materiales y sin embargo estamos estancados ahí en una cuestión que diga un poco lo que Patricia te comentaba, cómo nuestra sociedad pensás que va a ir incorporándose a estos temas, ¿no? Para poder tener influencia, porque obviamente que sin la presencia del Estado estas cosas no se pueden hacer. No, absolutamente. En lo que hacemos hay dos cosas. Una defensiva, que es lo que estamos planteando, el daño que se hace, lo que ocurre, pero también una invitación a soñar. Jorge hizo un proyecto muy detallado que acá apenas título hemos hecho, pero el potencial que hay con hacer una administración conjunta, crear una empresa regional, que sea una empresa de energía, no una empresa hidroeléctrica, sino de energía en general, con posibilidades de otros tipos de energía, aprovechando el sistema de transmisión ya existente, y estamos hablando de parques eólicos, estamos hablando de energía nuclear, que es sumamente importante, con lo cual lo de la energía nuclear tiene una importancia extraordinaria, porque muchos de los elementos que hay que proveer para la construcción de las centrales se pueden hacer en la región. La industria metalúrgica alrededor de la explotación petrolera se ha perfeccionado muchísimo. Exacto. Y entonces también está en condiciones de elaborar mucho de los insumos que necesita una central atómica. Bueno, todo ese proyecto en realidad lo hizo Jorge, pero mostrando que se puede soñar en muchísimo, y si reemplazamos la energía hidroeléctrica por otros tipos de energía usando el mismo sistema de transmisión, esa agua se puede usar para riego. Uh-huh. Las 650.000 hectáreas que hablamos parten de Arroyito, lo cual no afectaría mucho la generación de energía. Pero desde Alicurá se pueden regar 3 millones de hectáreas. Mira. Y había un proyecto, a ver, vos me lo vas a recordar, porque había un proyecto de un canal que creo que salía del Chocón y no sé si no iba hasta... De Alicurá, sí. ¿Hasta dónde iba? No. ¿Hasta Regina? No, hacer navegable todo el Río Negro. Ese proyecto... No, pero es un canal de riego que salía creo que del Chocón... eso es otro proyecto. Pero también existe otro, que yo no lo conozco en detalle, pero cuando trabajaba en Hidronor lo pude conocer muy parcialmente, que es hacer todo el Río Negro navegable a través de unas presas laterales que tiene un beneficio extraordinario, porque no solo tendrías todo el transporte fluvial hasta puerto para sacar la producción del valle, sino que esas presas laterales exigen canales de drenaje que bajarían las napas en el invierno, cosa que son problemas actuales que tiene la fruticultura. Quedaría resuelto ese problema y tenés un tema de fletes también resuelto.
Bueno, todos esos proyectos se pueden hacer. O sea, Jorge, estamos nos sobran recursos humanos, nos sobran recursos materiales, nos sobran proyectos. Ahora, ¿qué es lo que nos está faltando? No sé lo que nos está faltando. Yo creo que nos está faltando un poco de coherencia, un poco de escuchar a la gente, un poco de bajar al llano, mezclarse con la gente, ¿sí? Escuchar. Mira, hubo un gobernador de la provincia de Neuquén, el viejo don Felipe Zapac, que creó, lo primero que hizo fue crear un organismo que se llama Consejo de Planificación del Estado. Lo llenó de ingenieros y de profesionales, y eso hizo que Neuquén estuviera siempre en primera en cualquier orden de desarrollo del país. ¿Sí? Había un proyecto a salir, Neuquén ya lo tenía, y tenía una facilidad de gestión enorme. Bueno, construyamos algo así en Río Negro. Está bien, tenemos la Secretaría de Ciencia y Tecnología, pero convoquemos a los profesionales. No puede ser que estemos desguazando el INTA en Río Negro. No puede ser que estemos actuando sobre ciencia y tecnología en la forma que lo estamos haciendo. Cuando nosotros, Río Negro, nos declaramos una provincia no nuclear, cuando somos la madre de la energía nuclear del país. Tal cual. La historia de Bariloche. Volviendo al tema de lo que decía Conrado, es decir, se pueden hacer muchas cosas. Mira, Conrado decía, se puede hacer energía eólica desde una empresa energética. Si nosotros tenemos la ingeniería, ¿podemos generar energías hidráulicas? Sí. ¿Centrales geotérmicas? Sí, ¿por qué no? Si tenemos la ingeniería. Claro. ¿Podemos hacer satélites? Sí. Entonces podemos también generar centrales nucleares, ¿verdad? Seguro. Bien, ¿qué pasaría si colocamos una central nuclear a la vera de cada central hidroeléctrica? Y tenemos 10 centrales hidroeléctricas, teníamos 10 centrales nucleares, lo cual haríamos del Comahue un polo energético. Y si tenemos un polo energético, tenemos lleno de científicos y tenemos dinero para bancar, para pagar nuevos desarrollos tecnológicos y científicos. Es decir, el valle o la región del Comahue se podría quedar con una gran porción del negocio nuclear de la fabricación de reactores modulares. Tal cual. Ahora, Quino, ¿será que lo que nos plantea Jorge lo están viendo de afuera del país, digamos Israel, para decir concretamente de qué estamos hablando, y nosotros no lo vemos? La potencialidad obviamente la deben conocer. Ahora se trabaja para que no hagamos eso, no para que sí lo hagamos, digamos, o para hacerlo ellos quizás. No, porque un desarrollo económico de esa naturaleza hace a nuestra independencia económica. Acá el negocio está en llevarse las materias primas y nada más. Es decir, lo que hoy vivimos de primarizar nuestra economía, la falta de trabajo que arrastra eso, porque es un país desindustrializado, y donde lleven la falta de dólares, lo único que se les ocurre es aumentar las exportaciones de materias primas, la minería casi prácticamente sin un peso de regalía, la producción agrícola, llevársela toda. Bueno, acá en Río Negro, el otro día yo lo planteaba en la reunión esta que les comentaba, no hay un debate acerca de en qué invertir los recursos generados por la explotación de los recursos naturales no renovables, ¿no? O sea, no se sabe, nadie sabe cuánto se recauda por la exportación, explotación del gas, petróleo y minerales, y ni siquiera tampoco discutimos ni debatimos en qué invertirlos. No solamente eso, sino que además las declaraciones de las compañías petroleras se basan en una declaración jurada, no hay una sola medición, ninguna fiscalización del Estado. O sea, no tenemos un caudalímetro, digamos, a la salida de los pozos. Un simple caudalímetro, no hay. O sea que nos están robando en nuestras caras. Pero lo mismo se hace con los cereales. Absolutamente. No lo pesan. No hay balanza. No hay balanza. Es una declaración jurada. Sí. Ni hablar con la minería. Sí. Ahora, antes de que se nos termine el programa, que ya falta un poquito, quiero que, Quino, me hagas hincapié en el tema de la seguridad, porque esto me parece lo más sensible para el conjunto de nuestros vecinos, ¿no? Y cómo podemos, cómo ven ustedes, digamos, yo sé que ustedes nos van a apoyar para hacer Mira, algunas reuniones. Cuando existía Hidronor estaba lo que se llamaba el sector de auscultación de presas,
donde había un seguimiento riguroso del comportamiento de las represas y se invertía para las modificaciones o reparaciones que hubiera que hacer. Después de las privatizaciones, ese papel lo cumplía la ORSEP, Organismo Regulador de Seguridad de Presas. Sí. Hoy la está desfinanciada la ORSEP y no está previsto en los nuevos contratos fortalecerla, sino que más bien eliminarla. ¿Y la IC? No, ¿La IC funciona? la IC, sí, algo autoridades tienen, no sé. Sí, sigue funcionando, sí. Sí. ¿Y la IC es la que tiene los controles en las... No, la ORSEP. No, ese es el organismo de seguridad de presa, organismo de regulación de seguridad de presa. ¿Y quién mide los futuros caudales, los posibles caudales, digamos, los niveles de hielo, nieve allá en la cordillera? Eso es autoridad de cuencas. Eso sí es ahí. Ah, está bien. Eso es ahí. Lo que pasa de que, te decía, las represas tienen movimiento, también tienen desgaste, se producen fisuras, todo eso se puede reparar, se puede incluso prever a tiempo haciendo los seguimientos que corresponden, pero eso es toda una inversión que hay que hacer. Eso no sé si está tenido en cuenta ahora en los nuevos contratos. O sea, nosotros estamos con una represa que tiene 60 años y la vamos a privatizar por 60 años más. Sí. ¿No es cierto? Y no sabemos quién la va a cuidar, quién la va a mantener. Ni cómo se va a renovar. Ni cómo se va a renovar. Claro. Aparentemente ese 1% que van a cobrar las provincias, ¿cómo se mide eso? No han sido claros al respecto. No, nadie sabe nada qué es ese 1%. Es el 1% del agua o de la potencia que se genera con el agua que pasa por una turbina. Imagino yo que debe ser eso. Eso es como, no sé, menos que una migaja, es una cosa que no se puede creer que estemos discutiendo esa estupidez. Tal cual. No, con lo que hemos planteado todo, es decir, lo que se debería hacer y lo que se puede hacer, nada de eso está encarado. Después se presentan como triunfo de los gobiernos locales, esto vale para Reunión y para Neuquén, migajas que si no, pero vamos a tener 2% más de, qué sé yo, de regalía, o 1% más de... Como declaró el gobernador de Neuquén, vamos a pelear por un aumento en las regalías. Es incoherente, es absolutamente infantil, es un insulto a la inteligencia de todos los valletanos que estemos peleando esas cosas. Bueno, compañeros, la verdad que muy agradecidos por la presencia de ustedes. Hemos estado con el ingeniero Conrado Carnel y el ingeniero Jorge Pistañesi, hablando sobre este tema tan importante. Se nos terminó el programa, pero muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias, Pato. No, gracias de nuevo. No te dejamos hablar. Excelente. Bueno, igual queremos invitarlos a que se incorporen al foro. El foro es abierto para toda la población y quien esté interesado que lo haga. Nos puede buscar en Facebook. Claro, bueno, ya vamos a publicar la reunión que vamos a hacer en Roca cuando tengamos la fecha definida y esperamos que nos acompañen. Así ponemos me olvidaba, el miércoles 2 de julio en Allen la comisión técnica del foro va a exponer. Va a ser una exposición. Va a ser una exposición a las 19:30, creo, no sé si... En la Cámara de Industria y Comercio de Allen. Ahí está. Bien, ahí estaremos entonces. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los amigos que nos acompañaron y nos estamos encontrando el próximo sábado a las 11 de la mañana en Sobrevolando el Valle, en esta radio tan querida. Este tiempo es nuestro. La vida está esperando. Tiempo de reconstruir la Argentina. Tiempo de reconstruir nuestro valle. Tiempo de reconstruir al hombre argentino. Tiempo de reconstruir la esperanza. Porque las postergaciones, las frustraciones, el dolor y la exclusión no pasan sin dejar sus huellas, que son heridas, que son nuestras llagas. Este tiempo es nuestro para trabajar, porque nada otorga mejor sentido que el simple trabajo. Y también es tiempo para dialogar, porque nada otorga mejor encuentro
que la simple y franca conversación, trabajo y diálogo, ¿qué más haría falta para recuperar la fortaleza y vencer la violencia? Eso venimos a proponer. Sobrevolando el Valle, un espacio radial donde se debaten y comparten ideas. Todos los sábados, de 12 a 13, por Radio Show. Sin comerse los embrollos del cipallaje local.